¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 7. Iniciamos con la información brindada por 5 sondeos de opinión que al cierre de que se puedan hacer públicas sus encuestas ponen en primer lugar al binomio Lenín Moreno-Jorge Glass. Compartimos con ustedes los datos ofrecidos por estas firmas. A pocas horas de que se puedan publicar las encuestas sobre la intención de voto de los ecuatorianos, conforme lo dispone el Código de la Democracia, 5 encuestadoras ubican al binomio del Movimiento Alianza País, Lenín Moreno-Jorge Glass, como favorito para la segunda vuelta del 2 de abril frente al binomio de Creo, Guillermo Lasso-Andrés Páez. Los resultados de la encuestadora CMS concluyen en que el triunfo, aunque con un pequeño margen de diferencia a la fecha de la consulta, la candidatura de País alcanza un 35.17%, mientras que el binomio Lasso-Páez 35.01%. Market, por su parte, concluye a través de su investigación que el binomio Moreno-Glass obtiene el 52.1% de votos válidos, mientras que Lasso y Páez alcanzarían el 47.9% de la votación. Con una diferencia suficiente para estar fuera del margen de error. Cedatos, encuestadora de Ángel Polibio Córdoba, también ofrece un 52.4% a favor de Lenín Moreno y Jorge Glass, mientras que sus adversarios, Lasso y Páez, alcanzarían un 47.6% de apoyo. En tanto, la firma Diagnóstico determina un respaldo del 50.61% de los votos válidos a favor del binomio oficialista y del 36.72% del binomio de la derecha. Y finalmente, Perfiles de Opinión, en una encuesta realizada al 19 de marzo, concluye en que el 57.60% apoya a Lenín Moreno y Jorge Glass y el 42.40% a Guillermo Lasso y Andrés Páez. En este momento, cuando estamos iniciando la veda electoral, es que la tendencia nos dice que el candidato oficialista ocupa el primer lugar con una distancia importante respecto al candidato Guillermo Lasso y que todavía hay un 19% a nivel nacional que dice no haber decidido. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Y frente a estos pronósticos electorales, el candidato Guillermo Lasso deslegitimó estas cifras. Veamos. Las elecciones se ganan en las urnas, no con las encuestas. Lo vengo diciendo desde hace algunos meses atrás. La primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Rosana Alvarado, presentó ante la Fiscalía una denuncia en contra de la empresa Cedatos por una supuesta manipulación en sus encuestas a favor del binomio Lasso-Páez. Este miércoles, la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Rosana Alvarado, llegó a la Fiscalía General junto a otros compañeros de Alianza País. Su objetivo principal fue el de presentar su denuncia en contra de Cedatos. Sobre la que me responsabilizo, además, creo que esa es la diferencia entre los que viven de la alaraca, viven de la calumnia, pero el momento de presentar y responsabilizarse ante el órgano correspondiente, como es el caso de la Fiscalía, pues no aparecen. La legisladora indicó que dicha encuestadora habría cometido un delito penal que podría ser de asociación ilícita o alteración de documentos privados. Alvarado interpuso la querella en base a una presunta prueba documental que habría sido filtrada por un empleado de la compañía, quien devela los vínculos comerciales entre Cedatos y el grupo del banquero Guillermo Lasso, así como la prohibición que se publiquen los datos reales que obtienen. Desmontar además un peligroso discurso que el binomio del banquero y del señor Andrés Páez han estado fraguando desde semanas atrás, ¿no? Y es llamarle a la ciudadanía a desconocer los resultados legítimos de las urnas del día 2 de abril y para eso utilizar de manera de manera tramposa, una encuesta alterada por ellos mismos. Para el asambleísta Virgilio Hernández, esto abre la puerta para que se examine la rigurosidad de las empresas que están calificadas para este proceso electoral. No creo que ni aquí ni en ninguna parte se pueda prohibir la realización de encuestas, pero sí exigir y sancionar cuando se ve que hay casos que son evidentemente fraudulentos. Además, Alvarado detalló que la Fiscalía y el Consejo Electoral tienen que investigar e identificar las responsabilidades. Precisó que la denuncia se hizo a tiempo, puesto que el binomio de oposición tenía una estrategia para desestabilizar a la opinión ciudadana. Andrés Páez estaba llamando y decía que 45 minutos antes de que el Consejo Electoral se pronuncie, ellos emitirán ya los resultados de sus propias encuestas, de sus propios sondeos. ¿Qué es eso entonces? Un enfrentamiento entre ecuatorianos. ¿Saben ustedes las consecuencias de este tipo de barbaridades? Dice que hacer públicos estos actos a los que califica de irregulares permitieron que Cedatos emita los resultados reales, totalmente diferentes a los anteriores sondeos. Por su parte, Cedatos emitió un boletín de prensa en el que deslindan un manejo antitécnico de sus encuestas. Olga Velasco, Ecuador TV.
Lenín Moreno, candidato presidencial por Alianza País, cumplió con un nuevo día de campaña en la ciudad de Quito. En su sede se reunió con jóvenes del colectivo Becarios Ecuador, con quienes conversó sobre cómo fortalecer el sistema de becas en nuestro país y su posterior reinserción en la vida productiva nacional. Se trata de una nueva generación de profesionales que han tenido acceso a las mejores universidades del mundo, obteniendo títulos de cuarto nivel, gracias a los cerca de 611 millones de dólares que el gobierno de la Revolución Ciudadana ha invertido en una política histórica de becas. Esta política pública es aquella política pública que en realidad nos permite seguir caminando y romper el círculo de la pobreza. Profesionales de calidad que se convierten en los nuevos generadores de conocimiento se reunieron con Lenín Moreno, quien en su plan de gobierno ofrece fortalecer este trabajo para que cada vez más jóvenes gocen de esta oportunidad. Un banco de ideas, un capital semilla, además nos preocuparemos de la inserción en el sector industrial, en el sector agrícola, en el sector turístico. Los participantes criticaron la propuesta de Guillermo Lasso de pretender eliminar la Cenecit. Es importante reconocer esto. El tema del cheque educativo, el tema de los créditos, son bastante coherentes con un proyecto privatizador. Y ante esto defienden un proceso que revolucionó la educación superior. Son innegables estos avances. Nosotros mismos como becarios somos muestra de ellos. Pues un programa de becas tan agresivo como este solo pudo ser posible gracias a un líder con una gran visión. La gratuidad llega hoy a todos los niveles educativos. El 100% de nuestras niñas y niños va a la escuela. Maestros y maestras gozan de salario digno. Con esta fotografía sellaron su compromiso y les ofreció crear la Secretaría de la Juventud, necesaria para sumar las ideas innovadoras de estos profesionales. Invadir y traer el conocimiento, la transferencia de tecnología que tanto necesitamos para poder desarrollar nuestros emprendimientos, para poder desarrollar nuestra agricultura. Dentro de esta agenda, el presidenciable de Alianza País se reunió con el ideólogo brasileño Frei Beto, con quien dialogó sobre los grandes temas de interés para Latinoamérica. César García, Ecuador TV. Diversas organizaciones y movimientos sociales de afroecuatorianos, indígenas, mestizos y profesionales del país se agruparon para expresar un manifiesto de respaldo al binomio de Alianza País. Dicen que los cambios alcanzados en estos 10 años deben profundizarse. Además, anunciaron que este próximo 2 de abril estarán vigilantes de que se respete la voluntad del pueblo ecuatoriano. Y la Federación Nacional de Choferes Profesionales del Ecuador anuncia que los 253 sindicatos agrupados llegaron a un acuerdo unánime para apoyar el proyecto del binomio Moreno-Glass. Además, los representantes de este gremio dijeron que son 500.000 conductores y que junto a sus familias alcanzan aproximadamente 2 millones de ecuatorianos quienes votarán por los postulantes de Alianza País. Y el apoyo a Lenín Moreno y Jorge Glass se sumó la Confederación de Pueblos y Nacionalidades de la Costa, base de la CONAIE. En rueda de prensa hicieron pública su posición y criticaron a los dirigentes indígenas que se unieron con la derecha. La CONAIE es una organización que aglutina a miles de familias de 7 grupos étnicos. También organizaciones sociales de Pichincha presentaron este miércoles un manifiesto en el que ratificaron su respaldo a la candidatura de Alianza País, Lenín Moreno, Jorge Glass, y convocaron a toda su militancia a permanecer vigilantes durante toda la jornada del 2 de abril para hacer respetar su voluntad en las urnas. Y mediante una declaración juramentada presentada este miércoles en Manabí, el candidato vicepresidencial del Movimiento País, Jorge Glass, niega cualquier vinculación con casos de corrupción relacionados con la empresa Caminosca. En defensa de su honor y para dejar claro que nada lo vincula con casos de corrupción, Jorge Glass junto a su esposa hicieron un alto en sus actividades de campaña en Manabí y ante un notario público presentó este miércoles una declaración juramentada personal. Que no he recibido, y lo digo bajo juramento, bajo ningún concepto, valores o bienes de la empresa Caminosca, y además no tengo ninguna relación o vinculación con las prácticas ni comerciales ni de cualquier naturaleza emprendidas por esta empresa para contratar con el Estado, no teniendo nada que ver con estos hechos.
El candidato a la reelección vicepresidencial por el Movimiento País realizó esta acción en respuesta a un desafío que le planteó el banquero y postulante presidencial de Creo, Guillermo Lasso, quien insiste en vincularlo en una supuesta red de pagos ilícitos a funcionarios por parte de la empresa Caminosca. Glass, a renglón seguido, desafió a Lasso a que demuestre públicamente que no tiene participación alguna con 49 empresas offshore en 3 paraísos fiscales, cuyos titulares, según una investigación del diario argentino Página 12, son familiares y personas cercanas. Para que bajo juramento explique al Ecuador sobre la empresa Positano LLC y otras empresas que se mencionan en dicha investigación periodística, sobre el Banco Banisi en Panamá, la razón de su constitución y si todas sus empresas offshore le han servido para evadir o eludir impuestos. La declaración contiene 3 hojas que fueron certificadas por el notario séptimo de Portoviejo, José Rodolfo Espinel. Toda declaración voluntaria de una persona es responsable de lo que dice. Y al decir algo que no es de lo que está declarando, la ley pues tiene una sanción para aquello. A su salida de la notaría, Jorge Glass recibió el respaldo de simpatizantes y pobladores de Manabí, quienes rechazan las acusaciones del banquero y cuestionan su accionar. Por eso en el momento cuando fueron las anteriores elecciones dijimos sí rotundo a la consulta para no a los paraísos fiscales. Y como manavitas jamás vamos a dejar que gente inescrupulosa como Guillermo Lasso y su gente venga a atropellarnos como manabas. Querían declaración juramentada, ahí está. Ahora le toca a Lasso ir a donde un notario y contestar todas las preguntas bajo juramento. Vamos, transparencia. Tienes que ser hombre. Atrévete a declarar bajo juramento todas las preguntas que te he hecho. Más temprano, el aspirante a la segunda magistratura cumplió actividades en Chone, donde su gente lo recibió en medio de muestras de agradecimiento. Compartió con ellos un desayuno popular y luego una caminata. Este jueves, Jorge Glass mantendrá actividades de campaña en la provincia del Guayas. Con imágenes de Javier Alarcón, César Eduarte, Ecuador TV. Estamos de regreso con más noticias. El principal del máximo organismo electoral, Juan Pablo Pozo, criticó las declaraciones del candidato a la vicepresidencia, Andrés Páez, sobre la posibilidad de anunciar de manera no oficial los resultados provenientes de un centro de conteo paralelo que montará la alianza Creo Suma. Fue durante una entrevista radial realizada en la ciudad de Guayaquil al candidato vicepresidencial Andrés Páez que se mencionó la implementación por parte de la alianza Creo Suma de un centro de conteo paralelo al que de manera oficial pondrá en funcionamiento el Consejo Nacional Electoral el día de las elecciones. Lo que llama la atención es que el candidato aseguró que hará públicos sus resultados antes de la hora oficial. Primero decirte que con este sistema nosotros vamos a tener 45 minutos antes los resultados y los vamos a hacer públicos. Antes de las 5. Antes de las 5. Perfecto. Pero la ventaja es que estos resultados van a estar refrendados tecnológicamente y vamos a poder comprobar con exactitud total que esos son los resultados que corresponden a las actas que provienen de las urnas. ¿Cuál es la expectativa que tiene? No es prohibido. ¿Ustedes están registrados para emitir ese resultado? Porque tienen que registrarse, pues, ante el Consejo Nacional Electoral. No, pues todito, ¿cómo hace? ¿Cómo hace Exipol? Lo que hace por que se vayan para el carajo. Todos tienen que registrar los resultados. Cuidado, no va a cuidado, que me oigan los del CNE. Por mí, que se vayan para el carajo. Nosotros publicaremos los resultados. Porque no vamos a permitir que estos cómplices del fraude, que son los del CNE, cometan otra incorrección. Y nosotros vamos a publicar los resultados 45 minutos antes que el CNE. A ver, 45, ¿cuál es su expectativa que tienen hoy sobre este resultado? Sobre el tema, Juan Pablo Pozo criticó estas declaraciones asegurando que la ciudadanía debe regirse a los órganos oficiales y evitar especulaciones. Efectivamente, a partir de las 5 de la tarde recién empieza el escrutinio en las juntas receptoras del voto. Entonces, es una especulación que en este sentido reúne una declaración que bajo ningún concepto se acerca a la verdad. Sobre la legalidad de este posible anuncio no oficial, el principal del órgano electoral manifestó lo siguiente. Yo creo que hay que rechazar la herramienta
en este caso del rumor como herramienta política o la mentira como estrategia política. Y en este sentido, pues cada uno tiene que hacerse responsable de lo que dice y de lo que hace, más aún en un proceso electoral, que el único objetivo tiene que ser el respeto a la voluntad de la gente. E hizo un llamado a la paz para que las elecciones del próximo 2 de abril se vivan en un ambiente democrático. Los ciudadanos debemos rechazar cualquier intento de agresión, cualquier intento de especulación que genere justamente preocupaciones sobre un proceso electoral. Carlos Flores, Ecuador TV. Una nueva publicación del diario argentino Página 12 revela que Guillermo Lasso nunca tuvo una desvinculación total del paquete accionario del banco Banisi S.A. de Panamá, que nació como una entidad financiera subsidiaria del Banco de Guayaquil. Los detalles a continuación. En síntesis, la periodista Cintia García afirma que Guillermo Lasso, al querer desmarcarse como propietario del banco panameño Banisi S.A., que surgió como una entidad subsidiaria del Banco de Guayaquil, el candidato por la alianza Creo Suma terminó autovendiéndose el banco que él mismo constituyó en Panamá. En contexto, desde el 2014 la normativa ecuatoriana prohíbe a banqueros tener sucursales de sus bancos en paraísos fiscales. Banisi S.A., sucursal del Banco de Guayaquil, se constituyó en el 2013 en Panamá. Debido a la vigencia de la ley, Banisi pasó a pertenecer a un holding, es decir, una sociedad comercial que maneja varias compañías. Este holding tomó el nombre de Banisi Holding S.A. Lo curioso de esto, revela Página 12, es que, de acuerdo a los documentos de la Superintendencia de Bancos de Panamá, Guillermo Lasso aparece como presidente de Banisi Holding S.A. Su esposa firma como vicepresidenta y su hijo como secretario tesorero. En 2016, Guillermo Lasso reconoció, tras el boom de los Panama Papers, ser dueño de este banco que efectivamente está bajo la tutela de Banisi Holding S.A. El artículo Lasso en jaque por los negocios de Panamá determina además que, en 2015, un informe de la calificadora internacional Deloitte, que hace auditoría de Banisi Holding S.A., reveló que gran parte de las acciones de Banisi Holding le pertenecen a Pietro Overseas, que tiene apenas un capital de $10.000, mientras que Banisi tiene 300 millones en activos y Banisi Holding, que es la figura intermedia, tiene $30 millones en activos. La periodista Cintia García aseguró que sus fuentes le revelaron que Pietro es Lasso y que en realidad el candidato a la presidencia se autovendió el Banco de Panamá, ocultándolo en esa empresa con nombre de fantasía italiano, que si se busca en internet solo salen los registros de una firma de abogados expertos en negocios offshore. Como en una suerte de mamushka, ¿no? Como si la mamushka principal fuera Guillermo Lasso y adentro de esa mamushka de Guillermo Lasso hubiera otra empresa que sería Banisi, el banco en Panamá, y adentro de Banisi, Banisi Holding, y adentro de Banisi Holding, Pietro. En su artículo, la periodista argentina establece como vinculación de este entramado el hecho de que Juan Fernando Novoa, abogado de Guillermo Lasso, realizó transferencias bancarias a Alemán Cordero, el mencionado buffet panameño experto en empresas offshore que creó la empresa Pietro. Y ante las publicaciones del diario argentino Página 12, el candidato por Creo Suma, Guillermo Lasso, ha evadido las preguntas respecto a la veracidad o no de lo investigado por la periodista Cintia García. Sus respuestas se han enfocado solamente en la evasión y también en el ataque a los periodistas que cumplen con su tarea de preguntar. Durante sus recorridos de campaña, Guillermo Lasso no ha sabido precisar si lo publicado por el periódico argentino Página 12 corresponde a la verdad o no. Sus respuestas han estado matizadas por la generalización, la evasiva y el ataque. Él es un periodista de un medio público, de los que me linchan mediáticamente. Querido señor, mi patrimonio es público, está en el Ecuador y es público y todos los conocen y lo he trabajado, no como los corruptos del gobierno que usted representa, que tapan la lista de Odebrecht. Vaya e investigue la lista de Odebrecht, amigo. No tiene cuentas en offshore. No tiene cuentas en offshore. Otra pregunta. ¡Fuera, Correa, fuera!
Hubo una segunda ocasión donde fue consultado sobre el mismo tema y tampoco señaló si la investigación de Cintia García raya en especulación o en lo cierto. La farsa del correísmo, la campaña sucia del correísmo. Mi querido amigo, ya le contesté, la farsa del correísmo, la farsa del correísmo. Yo lo que le puedo decir es que hay una escritura pública que lo invito a que vaya a verlo en Guayaquil, donde hay un fideicomiso en Ecuador que es propietario de mis acciones. Mi patrimonio es público, amigo. La periodista de Página 12 aseguró que seguirá revelando más detalles de la constitución de empresas offshore en paraísos fiscales de parte de Guillermo Lasso. A su decir, existe abundante documentación que evidenciaría estas movidas financieras. Y Contraloría exige más competencias para cumplir con el mandato de la consulta popular, mientras que legisladores cuestionan sobre qué entidad se tendría que encargar de determinar cuáles estados son considerados como paraísos fiscales. El trabajo de la Comisión de Justicia parte del proyecto de ley enviado por el Ejecutivo el pasado 13 de marzo, que para la aplicación del mandato popular tras el resultado de la consulta del 19 de febrero, plantea la prohibición a autoridades de elección popular y servidores públicos a desempeñar funciones si poseen bienes o inversiones en paraísos fiscales. Porque precisamente es un proyecto de ley que tiene que ser analizado, debatido. Este miércoles a la comisión asistió el coordinador jurídico de la Contraloría, quien propuso una serie de modificaciones, como por ejemplo que se amplíen las competencias de control del organismo y que se defina quién calificará la condición de un estado como paraíso fiscal. Si bien es cierto que esa competencia la tiene asignada el Servicio de Rentas Internas, pero de acuerdo con la Ley de Régimen Tributario Interno, esa competencia está dada únicamente para fines tributarios. Asimismo, solicitó reducir el tiempo para la destitución del funcionario o autoridad que incumpla la ley, contados desde que haya finalizado el respectivo proceso que sea necesario. También acudió el coordinador jurídico del Consejo Nacional Electoral, pues el proyecto incluye reformas al Código de la Democracia. Para este funcionario, la ley debe definir claramente, en el caso de las dignidades de elección, las sanciones y prohibiciones, las mismas que no constan en la Constitución ni la ley. Y también que se incluya en el artículo 95 del Código de la Democracia un elemento nuevo para poder inscribir la candidatura, que sea una declaración juramentada ante notario público. Edwin Jarrín, vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana, fue el último compareciente ante la comisión. Jarrín coincide con que el proyecto de ley debe definir además las condiciones de una inversión en empresas domiciliadas en un paraíso fiscal. Ninguno podría ser electo como autoridad si cuenta con patrimonios de paraísos fiscales. Alexis Moncayo, Ecuador TV. De regreso con más información, les contamos que el presidente de la República, Rafael Correa, visitó el sur de Quito. Ahí recorrió la construcción del hospital del IES, que tiene un avance del 70%, el lugar donde se va a levantar una nueva escuela del milenio. A las 10 de la mañana el mandatario llegó hasta Quitumbe para conocer el terreno donde se levantará la Escuela del Milenio Fausto Cayambe, la cual será bautizada con ese nombre por pedido de la Asamblea en homenaje al legislador fallecido el año pasado. La base de la liberación, la base de la superación de la pobreza, es una educación pública de acceso masivo. Dijo que desde el 30 de marzo se construirán 8 escuelas del milenio más y que esa política debe permanecer aún después de dejar el poder. Lo más importante, la educación. Ojalá no permita que nos roben nuestros sueños. Los ciudadanos del sur de Quito manifestaron su complacencia con el anuncio de la nueva obra en su sector. A mí me parece una cosa maravillosa para nuestros hijos. Muy buena idea, te felicito al gobierno y es una buena idea para el futuro de todos los niños que están por venir. Aquí el presidente cuestionó el modelo de educación que propone el candidato de Creo, Guillermo Lasso, del cual dijo atenta contra la gratuidad de este derecho. Implementar el cheque para mejorar la calidad y libertad de los padres de familia en la elección del establecimiento educativo. Disfrazan de libertad la privatización. Después el presidente recorrió la construcción del Hospital del IES del Sur, el mismo que se edifica con una inversión de $198 millones y que contará con 400 camas. En un año, tiempo récord, esa es la revolución, compañeros, tendrán el nuevo Hospital del IES para Quito Sur. El titular del directorio del IES, Richard Espinosa, se refirió al crecimiento que ha tenido la seguridad social en estos 10 años de gobierno. Hoy día el IES tiene 17.400 millones de dólares. El presidente criticó el modelo de salud propuesto por Lasso. Según Correa, dicho plan de gobierno apunta a la privatización de la salud y la seguridad social. La idea es que vengan a zonas francas sin pagar impuestos y el 20% de las camas, lo han dicho, está grabado, está escrito, 20% de las camas les den a las familias con el bono de desarrollo humano.
O sea, la salud nuevamente como limosna, como caridad. Y la clase media. Y la familia que necesita un trasplante de riñón para su hijo que cuesta $40.000, ¿qué clase media puede pagar? Con el saludo a los ciudadanos asistentes finalizó la visita del jefe de Estado en el sur de Quito. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y un ataque terrorista golpeó a Londres. El hecho que se registró en el Parlamento dejó 4 personas muertas y varias heridas. El mundo entero ha enviado sus mensajes de solidaridad. Luto en Londres tras los incidentes registrados en la puerta del Parlamento y el puente de Westminster en la capital británica. Un atacante atropelló a varias personas y luego manejó hasta el Congreso, donde acuchilló a un policía. Hasta el momento se registran 4 personas muertas. Comenzamos a correr y no sabía lo que estaba pasando. Así que fui un poco más lejos y luego vi que un auto se estrelló contra la pared y la gente empezó a correr por todas partes. Frente al hecho, varios políticos y personalidades de todo el mundo rechazaron los ataques. Toda nuestra solidaridad y apoyo al pueblo británico y a la primera ministra Theresa May, que estaba en la Cámara de los Comunes cuando se registró el incidente. Mientras que la primera ministra Theresa May informó qué sucedió con el atacante. El terrorista también fue asesinado de un tiro. El Reino Unido, su nivel de alerta fue aumentado a severo hace tiempo y esto no cambiará. Nuestros rezos y plegarias están con todos los que fueron afectados, con las víctimas y sus familias y amigos. Hasta el momento nadie se ha reivindicado el ataque, aunque los cuerpos de seguridad británicos sospechan de que fue un atentado terrorista, mientras que los medios locales identificaron al atacante como Trevor Brooks, también conocido como Abu Isadem, un extremista islámico de 42 años que fue encarcelado en 2008 por financiar el terrorismo. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Y una masiva protesta de profesores se tomó las calles de Argentina en reclamo de un alza salarial. Además, la Fiscalía de Brasil pide investigar a funcionarios del gobierno de Temer por el caso Petrobras. Masiva fue la protesta de profesores en Argentina por los ajustes salariales del presidente Mauricio Macri. Esta es la segunda marcha que enfrenta el mandatario en este mes, ya que las negociaciones con las autoridades nacionales y provinciales están estancadas desde hace una semana. Los gremios reclaman una mejora salarial del 25% para este año, más un 10% que compense la caída del poder adquisitivo en 2016. En Brasil, la Fiscalía pide investigar a 9 funcionarios del gobierno de Michel Temer, quienes están vinculados a la corrupción en torno a Petrobras. Según divulgó el diario Globo, entre los ministros acusados figuran el de Agricultura, el de Relaciones Exteriores y el de Desarrollo. La llamada lista Janot, que continúa bajo secreto judicial, ha sacudido los cimientos de la política brasileña y se espera que esta sea revelada en junio próximo. En Chile, una jueza de garantías de la Fiscalía decretó la prisión preventiva para 2 militares y 7 aduaneros bolivianos, quienes fueron detenidos tras un incidente ocurrido el domingo en la frontera entre ambos países. La sentencia se da, según el tribunal, dada la gravedad de los hechos y de que los acusados podrían ser un peligro para la sociedad. La quinta ronda de negociaciones de paz para Siria, auspiciadas por Naciones Unidas, se reanudarán este jueves en Ginebra. El gobierno y la oposición llegaron al país para buscar una solución y poner fin a la guerra, donde la tregua en vigor desde finales de diciembre se ha cumplido en términos generales en las últimas semanas. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Y bien, aquí finalizamos este informativo. Muchísimas gracias por su compañía. Les recordamos a las 9 de la noche más noticias para ustedes. Pasen bien.